¿Sabías que existen alimentos tan poderosos espiritualmente que pueden romper los lazos más oscuros de la brujería? En el mundo invisible donde el enemigo lanza dardos de maldad, Dios nos ha dejado herramientas sagradas que protegen y liberan. En Ezequiel 47:12 leemos: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esta revelación divina no solo habla de sanidad física, sino de una provisión espiritual capaz de deshacer toda obra de tinieblas. Hoy veremos cómo ciertos alimentos respaldados por las Escrituras actúan como escudos sagrados que desintegran hechizos, maldiciones y ataduras. Te mostraremos cómo reconocerlos, utilizarlos y vivir bajo su cobertura. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy podría marcar el inicio de tu verdadera liberación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el inicio de los tiempos, Dios no solo creó al ser humano con cuerpo y alma, sino que también lo rodeó de una provisión que iba más allá del sustento físico. El huerto del Edén no era solo un jardín hermoso, era un espacio lleno de alimentos, con un propósito espiritual profundo. No es casualidad que la primera interacción entre el hombre y el enemigo estuviera relacionada con lo que se comía. El alimento, desde Génesis, ha sido un canal de obediencia o de corrupción, de bendición o de caída, pero también ha sido un medio de liberación, restauración y poder espiritual. En Génesis 2:9 se nos dice que el Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles hermosos que daban frutos buenos para comer. Lo que revela que lo que nace de la tierra está cargado de una intención divina. No se trata solo de sabor o nutrición. Hay alimentos que contienen un poder escondido, reservado para aquellos que caminan en obediencia y discernimiento. Muchos creyentes pasan por alto esta verdad, viviendo bajo ataques constantes, sin saber que la solución ya fue plantada por Dios. La brujería, los maleficios, las ataduras invisibles no solo se rompen con oraciones y ayunos, sino que también hay elementos naturales que Dios ha santificado para actuar como escudos espirituales. En la Biblia vemos momentos clave en los que alimentos específicos fueron usados como herramientas de purificación, restauración e incluso de juicio. En Números 19, por ejemplo, se menciona el uso de ceniza de vaca roja mezclada con agua viva para purificar al impuro. Este acto no era simbólico solamente, era una fórmula espiritual y física, con efectos reales en la vida del pueblo de Dios. Así también hay alimentos hoy que bajo la guía del Espíritu Santo son capaces de limpiar el alma, fortalecer el espíritu y neutralizar ataques ocultos. El enemigo ha intentado contaminar la percepción del creyente sobre lo que come. En tiempos antiguos muchos pueblos paganos usaban alimentos consagrados a ídolos como portales para abrir caminos espirituales de maldición. En 1 Corintios 10:20, Pablo advierte que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen con los demonios. Esta advertencia revela que los alimentos pueden ser portadores de bendición o de contaminación, dependiendo de su origen y consagración. Si el enemigo puede usar la comida para abrir puertas al mal, ¿cuánto más puede Dios usarla para cerrarlas y sellar su protección sobre nosotros? Esta es una verdad que debe despertarnos. Hay creyentes que han sido víctimas de hechizos lanzados a través de alimentos contaminados espiritualmente, comidas entregadas como ofrendas en altares oscuros, bebidas cargadas de intenciones malignas. Pero también hay testimonios poderosos de liberación
cuando alimentos consagrados por Dios son recibidos con fe. He visto personas sanar de enfermedades incurables al comer aceite ungido en oración. He escuchado a madres testificar cómo al dar a sus hijos pan sobre el que oraron con sal consagrada, los niños dejaron de tener pesadillas recurrentes y ataques espirituales nocturnos. Lo que Dios santifica, ningún demonio puede profanar. Lo que Dios bendice, ningún hechicero puede revertir. Uno de los ejemplos más poderosos está en el ministerio de Eliseo. En 2 Reyes 4:38 a 41 encontramos un momento crítico donde los profetas se enfrentaban a una comida envenenada. Y uno salió al campo a recoger hierbas y halló una vid silvestre y de ella recogió calabazas silvestres llenas su capa y volvió y las cortó en la olla del potaje sin saber lo que era. Luego sirvieron para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel potaje gritaron diciendo: varón de Dios, la muerte hay en esa olla, y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la echó en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo mamal en la olla. Este relato no solo muestra el poder profético de Eliseo, sino también una verdad espiritual profunda. Lo natural, lo cotidiano, como la harina, puede convertirse en instrumento de sanidad cuando es activado por el Espíritu de Dios. Este mismo principio es aplicable hoy. Hay alimentos que, al ser usados con sabiduría espiritual, pueden revertir daños, cerrar portales abiertos por maldiciones e incluso limpiar atmósferas enteras. En el caso de la harina no fue su composición física lo que transformó el veneno, sino la palabra profética y la autoridad de Dios que la acompañó. Así también, cuando entendemos que alimentos han sido señalados por Dios como puros, santos y útiles para la batalla espiritual, comenzamos a usarlos no solo con fe, sino con resultados. El Salmo 23 nos dice que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Esta imagen no es solo poética, es una declaración de guerra. Comer en presencia del enemigo es una demostración de victoria espiritual. Pero esa mesa debe estar llena de los elementos correctos. No cualquier comida honra a Dios, ni cualquier alimento fortalece el alma. Hay comidas espirituales que levantan el ánimo, restauran la fe y limpian la mente de confusión. Hay bebidas que, cuando son recibidas con acción de gracias y consagradas al Señor, se convierten en unción líquida que fluye desde el interior. Jesús mismo, en su última cena, utilizó pan y vino para sellar un pacto eterno. No eligió oro ni incienso, sino alimentos sencillos, disponibles, cargados de un significado eterno. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mateo 26, 26 a 28. No fue un acto simbólico vacío, fue una transferencia espiritual poderosa. Al compartir esos alimentos, el Señor estaba marcando una nueva forma de comunión, una manera tangible de recibir lo divino a través de lo cotidiano. Hoy, cuando comemos el pan con fe y bebemos del vino en memoria de Él, nos conectamos a esa misma fuente de vida. Pero también entendemos que los alimentos siguen siendo canales. Hay quienes subestiman el impacto espiritual de lo que comen. Viven vidas espirituales débiles, sin discernir que algunos alimentos que ingieren pueden haber sido usados para rituales, para pactos oscuros o incluso contaminados por maldiciones familiares. En cambio, otros, al aprender a orar sobre su comida, a seleccionar con sabiduría espiritual lo que entra en su cuerpo, experimentan un nivel diferente de protección y claridad. En Deuteronomio 7, 13 a 15, Dios promete: bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, y quitará el Señor de ti toda enfermedad.
Este pasaje no solo habla de abundancia, sino también de sanidad ligada directamente al alimento que Dios bendice. Es tiempo de que abramos nuestros ojos espirituales. No se trata de caer en supersticiones, sino de caminar con discernimiento. La Biblia no omite el tema de la comida. Al contrario, lo eleva a un nivel de pacto, juicio, purificación y poder. En Apocalipsis 2:17 se promete al vencedor un maná escondido. ¿Qué representa esto sino el alimento divino que fortalece en medio de la batalla? Si hay un maná para los vencedores, también hay una mesa para los guerreros. Y en esa mesa están los 7 alimentos que deshacen obras de brujería, que limpian el alma, que restauran el cuerpo y que activan el propósito de Dios en quienes los reciben con fe. No podemos hablar de este tema sin mencionar la historia de Daniel. Él decidió no contaminarse con la comida del rey y pidió en su lugar legumbres y agua. Lo que siguió fue un testimonio de transformación física y espiritual. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel 1:15. La elección de alimentos puros fue una declaración espiritual. Daniel entendía que lo que entra al cuerpo también afecta el alma. Hoy, esa misma conciencia debe regresar al pueblo de Dios. Lo que comemos puede ser la diferencia entre caminar bajo opresión o en libertad. Cuando los israelitas salieron de Egipto, comieron cordero y hierbas amargas. No fue una cena cualquiera, fue una preparación espiritual para una liberación definitiva. La sangre del cordero en los dinteles y la comida dentro del hogar formaban una doble cobertura, externa e interna. Éxodo 12 nos da este patrón. Comer con fe, con obediencia, con instrucciones precisas, puede marcar el inicio de una nueva etapa. ¿Cuántos hoy están listos para salir de sus propias esclavitudes, pero no han entendido que deben prepararse también espiritualmente con lo que comen? El poder de los alimentos sagrados no está en la superstición ni en la tradición humana. Está en la palabra de Dios, en el respaldo bíblico que encontramos una y otra vez, donde el cielo y la tierra se unen a través de lo cotidiano. Alimentos como la miel, el aceite de oliva, el pan sin levadura, la sal, el vino, las hierbas amargas y el agua viva no son casualidades culturales, son símbolos vivos de una provisión espiritual. Pero antes de profundizar en cada uno, debemos comprender esta verdad inicial. Dios diseñó una conexión directa entre lo que comemos y la fortaleza de nuestro espíritu. Y cuando el enemigo intenta usar el alimento como puerta de entrada, el creyente puede usarlo como arma de liberación. A lo largo de este recorrido revelaremos uno a uno esos alimentos sagrados con base en la Escritura, con ejemplos claros y con una guía espiritual sólida. No para crear un ritual sin sentido, sino para activar principios divinos que han sido olvidados. Porque no es lo que entra por la boca lo que contamina, como dijo Jesús en Mateo 15:11, sino lo que entra sin discernimiento. Pero lo que entra con fe, con oración, con revelación, se convierte en medicina, en escudo, en espada. La comida no es solo cuerpo, cuando es consagrada también es espíritu. Este es solo el principio. Lo que viene a continuación te abrirá los ojos, no solo para identificar los ataques que pueden estar ocultos detrás de enfermedades, ruina o confusión, sino para activar una estrategia que Dios ya puso en tus manos. ¿Estás listo para descubrir qué alimentos pueden cambiar tu atmósfera espiritual? Porque si es cierto que el enemigo lanza ataques ocultos, también es cierto que Dios ha preparado una respuesta que brota
de la tierra, nutrida por el cielo. En toda la Escritura, la mesa es más que un lugar de sustento, es un altar. Dios ha dispuesto que ciertos alimentos no solo restauren el cuerpo, sino que participen activamente en las batallas espirituales que enfrentamos, así como el incienso era ofrecido para elevar oraciones con aroma grato al cielo. También hay alimentos que fueron establecidos por el mismo Dios para aportar una unción específica. Esta unción no es simbólica ni decorativa, es una realidad espiritual capaz de deshacer la obra de las tinieblas. No se trata de supersticiones ni de prácticas místicas desvinculadas de la palabra, sino de armas consagradas cuya eficacia se encuentra respaldada por el testimonio bíblico. Desde los tiempos antiguos el enemigo ha buscado imitar lo sagrado, contaminando lo que Dios creó para bien. Por eso no es extraño que muchas prácticas oscuras giren en torno a la comida. Alimentos entregados a ídolos, comidas consagradas en rituales, bebidas usadas en encantamientos, todo eso responde a un principio real. Lo que se come tiene una carga espiritual, pero en medio de esa estrategia perversa, Dios ha levantado un estándar. Hay alimentos que cuando son usados en obediencia y con entendimiento espiritual, funcionan como antídotos, como escudos, como barreras impenetrables. El primer alimento que la Escritura revela como portador de unción protectora es el aceite. No un aceite cualquiera, sino el aceite de oliva, símbolo de la unción del Espíritu Santo. En Éxodo 30:25, Dios da la instrucción de preparar un aceite santo de la unción, un compuesto con ingredientes específicos y propiedades espirituales definidas. Aunque ese aceite tenía un uso litúrgico, también servía para consagrar objetos, lugares y personas, marcándolos como apartados para Dios. En otras palabras, lo que era tocado por ese aceite quedaba fuera del alcance del enemigo. En Santiago 5:14 se reitera este principio. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí no se trata solo de enfermedad física, sino de cualquier ataque que afecte cuerpo, alma o espíritu. El aceite es presentado como un canal de intervención divina. En el contexto espiritual de guerra, este aceite se transforma en barrera. Se unge con fe, se consume con propósito, se guarda como señal de cobertura. En el mundo antiguo el aceite era aplicado sobre la frente, los pies, las manos. Hoy, ese mismo aceite consagrado puede ser parte de nuestras comidas, transformando un simple alimento en un acto profético, no porque el líquido tenga poder en sí mismo, sino porque ha sido apartado, santificado, bendecido por la oración y la fe. Su función no es mágica, es espiritual. Otro elemento con un poder espiritual evidente en las Escrituras es la sal. Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Esta declaración no fue una metáfora sin peso, fue una asignación espiritual. La sal preserva, purifica, repele la corrupción. En 2 Reyes 2, 21, Eliseo usó sal para sanar las aguas de una ciudad. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él al manantial de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así dijo el Señor, yo sané estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni enfermedad. Este acto no fue simbólico, fue una intervención real que rompió una maldición. La sal, bajo dirección divina, neutralizó el veneno, cortó la maldición, restauró lo que estaba dañado. Esa misma sal, cuando es consagrada con oración, sigue teniendo efectos espirituales. La sal aparece una y otra vez como parte de los sacrificios agradables a Dios. En Levítico 2:13 leemos,
y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Aquí se revela que la sal es más que condimento, es señal de pacto, de permanencia, de santidad. Cuando es integrada en los alimentos con propósito espiritual, se convierte en un recordatorio constante de que la presencia de Dios está en medio de su pueblo, protegiéndolo, limpiándolo, guardándolo de toda contaminación. También encontramos el uso sagrado del pan sin levadura. En la noche de la liberación de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue sacado con mano fuerte, Dios les mandó que comieran pan sin levadura, hierbas amargas y cordero asado. En Éxodo 12, 8 a 11, se ordena que ese alimento sea consumido con prontitud, con vestiduras listas, con espíritu vigilante. La levadura representa el pecado, la corrupción, la mezcla. El pan sin levadura, por el contrario, simboliza la pureza, la preparación, la santidad. Durante 7 días los israelitas debían evitar todo alimento leudado como señal de separación y obediencia. Este pan sencillo, sin aditivos, sin mezcla, es un recordatorio de que lo que consumimos puede marcar el inicio de una nueva temporada espiritual. Al igual que el pueblo fue liberado tras esa comida, muchos pueden experimentar rompimientos al alinear su alimentación a los principios del reino. El pan sin levadura no es un simple símbolo pascual, es una herramienta de transición, de limpieza interior, de restauración. Cuando se integra a la vida devocional con entendimiento espiritual, opera como señal de preparación y purificación ante Dios. Otro alimento que resuena con poder espiritual en las Escrituras es la miel. En Proverbios 24, 13 se nos exhorta: come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Esta dulzura no es superficial, es figura del conocimiento divino, de la palabra revelada, del deleite espiritual. En el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, 13, se describe cómo Dios alimentó a su pueblo con miel de la peña. Esto es imposible en lo natural, pero común en el ámbito sobrenatural. La miel representa la sabiduría de lo alto, la revelación que endulza lo amargo, la palabra que sana. David declara en el Salmo 19:10 que los juicios del Señor son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Este alimento, cuando es recibido en oración, se convierte en vehículo de sanidad emocional, restauración mental, fortaleza espiritual. No es casualidad que Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino del Mesías, se alimentara de langostas y miel silvestre. Su dieta no era una elección personal, era una declaración profética. La miel tomada con entendimiento fortalece el alma y neutraliza las raíces de amargura que el enemigo intenta sembrar. En el libro de Jueces encontramos un episodio donde Sansón, después de matar al león, halla un enjambre de abejas y miel en el cadáver del animal. Jueces 14, 8 a 9, relata que comió de aquella miel y la llevó también a sus padres. Lo notable aquí no es solo la dulzura, sino el contexto. De un símbolo de amenaza surgió alimento. Esto nos enseña que Dios puede transformar lo que parecía un ataque en provisión, que incluso de lo que el enemigo quiso usar para destruirte, puede salir algo que te fortalece. Pero para eso debes tener discernimiento. No toda miel edifica, no toda dulzura es santa, solo la que proviene de la roca, de la palabra, del cielo. Por último, el vino aparece como un símbolo de gozo, pacto y restauración. Jesús, en la primera señal que hizo, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2, 1 a 11. Este acto no fue simplemente un milagro de provisión, sino una profecía viviente de que la antigua forma de religión sería transformada por la gracia del nuevo pacto. El vino en la cena del Señor
representa su sangre derramada para el perdón de los pecados. Pero también es señal de renovación, de vida, de celebración espiritual. En el Salmo 104, 15, se dice que Dios da el vino que alegra el corazón del hombre. Esa alegría no es carnal, es el gozo que fortalece, que renueva, que protege. Cuando se recibe bajo guía espiritual, el vino consagrado puede romper ataduras mentales, devolver claridad, sellar pactos. Pablo exhorta a Timoteo en 1 Timoteo 5:23 a usar un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Este consejo muestra que hay momentos donde un alimento específico recibido con fe puede traer alivio, equilibrio, restauración. Nuevamente, no es el líquido lo que sana, sino la obediencia a la instrucción espiritual. Estos alimentos no operan de forma aislada. Su poder está en la revelación que los acompaña, en la fe con que se consagran, en la obediencia con que se reciben. En manos del impío no son más que elementos comunes. En manos del justo, consagrados por la oración, respaldados por la palabra, se transforman en herramientas de guerra, de protección, de restauración. El enemigo no teme a la comida, pero sí teme al alimento santificado. No le teme al aceite, pero sí al aceite ungido. No le teme al pan, pero sí al pan que anuncia pacto. No le teme al vino, pero sí al que recuerda sangre derramada. Cada uno de estos elementos tiene un fundamento bíblico claro. No son añadidos humanos, no son fórmulas modernas. Son instrumentos del reino que, usados con discernimiento, operan como antídotos contra la brujería, el maleficio, el ataque espiritual. En el contexto correcto, se convierten en armas invisibles que el enemigo no puede resistir, porque lo que Dios consagra, el infierno no puede contaminar. Y así, mientras el mundo natural ve solo ingredientes, los que caminan con Dios reconocen herramientas. Mientras unos preparan comida sin propósito, los que han sido instruidos en el Espíritu preparan mesas de liberación, cenas de pacto, alimentos de restauración, porque todo lo que fue creado por Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4-5. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La batalla no siempre se libra con espadas visibles. A veces se gana al partir un pan, al verter aceite, al añadir sal, al endulzar con miel, al levantar una copa. Porque los alimentos sagrados no son solo comida. Son testigos del pacto, son canales de gracia, son respuestas celestiales a las obras de la oscuridad. La fuerza del ayuno no se mide únicamente por la ausencia de comida, sino por la presencia de propósito. El ayuno que transforma vidas y quebranta yugos no es aquel que priva, sino el que conecta con la voluntad de Dios. En Isaías 58 se describe el verdadero sentido del ayuno. Uno que desata ligaduras de impiedad, suelta cargas de opresión, libera a los quebrantados y rompe todo yugo. El alimento se convierte entonces en un elemento que no desaparece, sino que se transforma en aliado espiritual. Cuando el ayuno es dirigido por el Espíritu Santo y acompañado por alimentos consagrados, el resultado no es solo renovación interior, sino también rompimiento exterior de toda obra de las tinieblas. Jesús, al comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días y 40 noches sin comer, en una preparación espiritual donde el ayuno no era solo negación, sino afirmación del reino de Dios en su vida. Al final de ese periodo, Satanás se presentó con una oferta disfrazada de necesidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La respuesta de Jesús fue contundente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración no fue una evasión, sino una afirmación de que el verdadero sustento, incluso en tiempos de ayuno, viene del cielo. Pero también establece un principio. El alimento espiritual
cuando se pone en primer lugar, ordena y purifica el alimento físico. Hay momentos donde el cuerpo necesita ser doblegado, no para castigarlo, sino para someterlo al gobierno del Espíritu. Es entonces cuando el alimento no se elimina, sino que se consagra. Durante los ayunos descritos en las Escrituras, ciertos alimentos eran elegidos cuidadosamente, no solo por su simplicidad, sino por su carácter espiritual. Daniel rechazó los manjares del rey y pidió legumbres y agua, no como una dieta caprichosa, sino como una forma de mantenerse en pureza ante Dios. El resultado fue revelación, sabiduría y gracia en niveles que superaron a todos los demás sabios de Babilonia. Este patrón revela que el ayuno acompañado de alimentos santos no debilita al creyente, lo fortalece espiritualmente. En 1 Reyes 19, Elías, luego de una gran victoria espiritual, huye al desierto abatido y sin fuerzas. Se echa debajo de un enebro y pide morir. Pero un ángel lo toca y le dice: levántate y come. Y junto a él había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Este relato no es solo un milagro de provisión, es una enseñanza de que hay alimentos que cuando son preparados y ofrecidos bajo dirección divina, proveen una energía espiritual capaz de sostener una jornada prolongada de búsqueda, revelación y encuentro con Dios. El ayuno también se vuelve eficaz cuando se establece como un acto de humillación delante del Señor. En Joel 2:12-13, Dios llama a su pueblo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. No se trata de ayunar por costumbre, sino de un regreso profundo a la presencia de Dios, donde el alma se alinea con su voluntad y todo lo que se consume tiene propósito espiritual. En ese contexto, alimentos como el pan sin levadura, el agua consagrada o incluso la miel que fortalece el espíritu se integran al proceso de búsqueda y restauración. En el Antiguo Testamento, el día de la expiación requería que el pueblo se afligiera a sí mismo, lo que implicaba abstinencia, pero también preparación. La comida no desaparecía completamente del panorama espiritual, sino que se transformaba en símbolo de pacto, pureza y obediencia. En Levítico 16 se detalla cómo el sacerdote debía entrar al lugar santísimo, pero antes debía bañarse, ofrecer sacrificios y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Cada paso, cada elemento incluía una relación directa con lo que se comía, se ofrecía o se purificaba. El ayuno no es vacío, es la preparación para una llenura más profunda. Jesús también habló del poder del ayuno en conexión con la liberación espiritual. En Marcos 9:29, después de que los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, Jesús les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto no es una fórmula mágica, sino una clave de autoridad. Hay batallas que no se ganan solo con palabras, ni con deseo ferviente, sino con una vida consagrada. Y en esa consagración, lo que comemos, lo que dejamos de comer y cómo lo consagramos, tiene un papel esencial. La conexión entre el alimento sagrado y el ayuno no elimina la importancia del sacrificio, sino que lo complementa. Mientras el cuerpo es sometido, el alma se abre a recibir dirección. Mientras el estómago se vacía, el espíritu se llena de discernimiento. Y en ese proceso, ciertos alimentos aparecen como aliados, no como distracciones. Son alimentos que no cargan el cuerpo, sino que lo disponen. No alimentan el orgullo, sino que activan la humildad. No despiertan la carne,
sino que fortalecen el espíritu. Durante los tiempos de Nehemías, cuando el pueblo regresó a reconstruir Jerusalén, se convocó a un ayuno nacional. El lamento se mezcló con el arrepentimiento y el pueblo se presentó ante Dios con corazones quebrantados. En ese ambiente, no todo fue abstinencia absoluta. También hubo instrucciones para compartir alimentos con los necesitados, repartir pan y celebrar con santidad. Nehemías 8:10 dice: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Aquí se entrelazan el ayuno, la generosidad y el alimento sagrado. Lo que se come, lo que se comparte, se convierte en acto de adoración. El tiempo de Esther también revela cómo el ayuno puede cambiar decretos espirituales. Cuando el pueblo fue amenazado con destrucción, Esther pidió que todos los judíos ayunaran por 3 días, sin comer ni beber. En ese periodo se desató una intervención divina que cambió no solo la historia del pueblo, sino el orden espiritual de una nación entera. Aunque no se detalla qué se comió después, se sabe que la restauración incluyó banquetes, cenas de victoria y alimentos que simbolizaban el favor recuperado. Lo que había comenzado como aflicción terminó como celebración espiritual. El ayuno, que incluye alimentos santos, no contradice la búsqueda intensa de Dios, la potencia, porque no se trata de comer por costumbre, sino de consagrar cada elemento al Señor, de comer con propósito, de integrar a la comida como parte de la obediencia, no como obstáculo. En Eclesiastés 10:17 se dice: bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas y no para el desenfreno. Esta distinción es clave. Comer para reponer fuerzas en la voluntad de Dios es diferente de comer sin control, sin discernimiento, sin propósito. Pablo también aborda este tema al corregir la actitud de los corintios respecto a la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 27 a 29, advierte sobre participar indignamente del pan y del vino. Aquí, la comida espiritual se vuelve un asunto de vida o muerte, porque no se trata solo de lo que se come, sino del estado del corazón. Por eso, cuando se combina el ayuno con alimentos que han sido separados para Dios, el resultado es pureza, autoridad y restauración. No todo ayuno es completo en abstinencia total. Algunos son parciales, otros dirigidos por el Espíritu con instrucciones específicas. Pero todos tienen un elemento en común: el enfoque espiritual. Cuando el creyente ayuna, su cuerpo obedece, pero su espíritu lidera. Y en ese liderazgo espiritual, los alimentos sagrados, lejos de distraer, profundizan la comunión con Dios. Hay momentos donde una cucharada de miel, un sorbo de agua consagrada o un bocado de pan sin levadura se convierten en herramientas de fortaleza durante un ayuno prolongado. No rompen el propósito, lo profundizan. Porque en lugar de cargar al cuerpo, lo alinean. No despiertan la carne, sino que la someten. Estos alimentos no son usados por costumbre, sino por instrucción. No por debilidad, sino por sabiduría. El ayuno no es sufrimiento sin sentido, es posicionamiento, es estrategia espiritual. Es negación del yo para activar el dominio del reino. Y dentro de ese marco, lo que se come, cuándo se come y cómo se consagra, se vuelve una extensión del altar. Todo lo que se pone sobre la mesa puede ser un canal de guerra espiritual. Si está en obediencia, si ha sido separado, si ha sido presentado ante Dios, entonces lo natural se convierte en sobrenatural. Lo ordinario se vuelve eterno, porque no se trata de rituales vacíos, sino de una vida completamente rendida. Así como el sacrificio de Jesús incluyó su cuerpo ofrecido como pan partido, el creyente que ayuna se presenta como una ofrenda viva.
Y al hacerlo, todo lo que toca, todo lo que consume, todo lo que permite entrar en su cuerpo, debe reflejar la santidad de ese acto. En Romanos 12:1 Pablo nos exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega incluye lo que se consume. Por eso, el alimento sagrado en medio del ayuno no es una contradicción, es una extensión del altar. Lo que fortalece durante el ayuno no es la comida en sí, sino la obediencia que la envuelve. Y cuando esa obediencia incluye alimentos consagrados, el resultado es una cobertura espiritual que no solo protege, sino que activa, transforma y dirige. El cuerpo se somete, el alma se alinea y el espíritu gobierna. Y en esa armonía el enemigo no encuentra entrada, porque donde hay ayuno con entendimiento, hay presencia de Dios. Donde hay comida consagrada, hay pacto. Donde hay obediencia, hay victoria. Lo que sostiene el poder de lo sagrado no es la materia en sí, sino la fe que lo activa. En toda la historia bíblica, los elementos visibles fueron siempre canales, nunca fines. El aceite, la sal, el pan, el vino, la miel, no obraron por sí solos. Lo que desató su efecto fue la obediencia, la oración y la fe que envolvía cada acto. No se trató jamás de fórmulas externas, sino de corazones rendidos que supieron tocar lo invisible a través de lo visible. Y es esa fe la que hoy también separa lo profano de lo santo, lo común de lo consagrado, lo útil de lo inerte. La fe es el principio activo que transforma una mesa en altar y una comida en pacto. Jesús en múltiples ocasiones utilizó los alimentos como medio para liberar enseñanzas que solo podían comprenderse desde el espíritu. Al multiplicar los panes y los peces, no solo calmó el hambre del cuerpo, sino que abrió una revelación de provisión sobrenatural que sigue vigente. Al partir el pan camino a Emaús, los ojos de los discípulos fueron abiertos, no por el pan en sí, sino por la fe que ese gesto despertó en su memoria. Y al enseñar que su cuerpo era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, invitó a los suyos a mirar más allá de lo natural. Cada vez que se come con fe, se accede a un espacio de revelación espiritual. Por eso, cuando hablamos de alimentos sagrados que destruyen ataques de brujería, no estamos atribuyendo a la comida un poder místico. Estamos reconociendo que Dios ha dejado señales visibles en la creación para ser activadas mediante la fe. Hebreos 11. Uno lo define claramente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve es más poderoso que lo que está delante de nuestros ojos. El alimento puede parecer sencillo, pero cuando se ora sobre él, cuando se bendice, cuando se consagra, se convierte en un instrumento del reino que opera en niveles que el enemigo no puede controlar ni anticipar. Es en ese acto de fe donde el creyente transforma su cocina en territorio santo. No por el lugar, sino por la actitud espiritual con la que se prepara cada comida. No se trata de comer apresuradamente o por hábito, sino de comprender que cada alimento que entra en nuestro cuerpo puede ser una semilla de bendición o una puerta de opresión. Y lo que determina esa diferencia no es solo la calidad nutricional, sino el nivel de fe con el que se recibe. La oración antes de comer no es un ritual vacío, sino un acto de autoridad. Marcos 16, 17 a 18. Afirma que aquellos que creen impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, y que si beben cosa mortífera, no les hará daño. No porque el líquido cambie, sino porque la fe los rodea como un escudo. Pablo escribió a los romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Esto implica que incluso el acto cotidiano de comer debe estar impregnado de confianza en Dios. Cuando se toma el pan con conciencia espiritual, se está recibiendo no solo sustento físico, sino también cobertura. Cuando se bebe con fe, se está entrando en una dimensión donde lo natural es santificado por lo eterno.
1 Timoteo 4, 4 a 5 declara que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa santificación no ocurre por repetición mecánica, sino por una fe viva que entiende lo que está en juego. La fe también separa el acto de comer de toda manipulación espiritual externa. Cuando alguien con autoridad espiritual ora sobre sus alimentos, declara con su boca que ninguna obra de las tinieblas prosperará en su cuerpo, ni en su mente, ni en su espíritu. No es temor, es posicionamiento, no es defensa reactiva, es dominio activo. El enemigo sabe que muchos ataques se canalizan a través de lo que se ingiere, por eso lanza trampas disfrazadas de manjares. Pero cuando la fe está encendida, incluso lo que fue contaminado pierde su poder. La fe no se limita a proteger, también limpia, también transforma. La fe se manifiesta en la manera en que se prepara el alimento. Hay quienes cocinan mientras adoran, mientras proclaman la palabra, mientras declaran cobertura sobre su familia. El fuego que cocina se une al fuego del altar. El agua que limpia los ingredientes se convierte en símbolo del Espíritu que purifica. Nada es trivial cuando se vive por fe. Todo puede ser consagrado. Todo puede ser redimido. Lo que fue creado para el bien puede ser restaurado. Y así, la mesa se convierte en lugar de intercesión, el comedor en espacio de guerra y cada bocado en una declaración profética. No hay alimento sagrado sin fe, no hay victoria sin convicción. Los enemigos invisibles no temen a lo que se ve, temen a lo que se cree. Por eso cuando el creyente ora, bendice y consagra lo que come, se establece una línea de defensa impenetrable. La fe no es opcional, es esencial. Es lo que activa lo invisible, lo que abre los cielos, lo que disuelve maldiciones que venían arrastrándose por generaciones. El poder no está en el pan, sino en el pacto. No está en la sal, sino en la palabra que la acompaña. No está en el aceite, sino en la unción que se despierta cuando se lo recibe con fe. No está en el vino, sino en el recuerdo vivo de la sangre que fue derramada. Cada alimento consagrado es una evidencia tangible de una verdad espiritual mayor. Pero solo la fe puede hacer visible lo invisible. Solo la fe puede convertir lo cotidiano en sagrado. Solo la fe puede levantar una barrera indestructible ante los ataques más oscuros. La Escritura no presenta a los alimentos como simples elementos funcionales, sino como vehículos de propósito espiritual. A lo largo de las páginas sagradas se revelan momentos donde el alimento recibido con obediencia y consagrado con reverencia se convierte en catalizador de milagros, instrumento de juicio o puerta de restauración. Y no es por el ingrediente en sí, sino por la intervención divina que lo reviste. Lo que fue creado con un propósito físico, Dios lo ha elevado a un nivel espiritual, convirtiéndolo en parte activa de su mover entre los hombres. Uno de los pasajes más reveladores está en la Pascua. El pueblo de Israel, oprimido durante siglos en Egipto, recibió de parte de Dios instrucciones detalladas para su salida. En esa noche de liberación, el alimento jugó un papel central. Se debía sacrificar un cordero sin defecto, asarlo al fuego, comerlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Cada detalle tenía un significado. No era una cena improvisada, sino un acto profético. Éxodo 12 deja claro que aquel que no participara de la comida no estaría bajo cobertura. El juicio de Dios pasaría por la tierra, pero la sangre del cordero en los dinteles y el alimento dentro del hogar marcarían la diferencia entre muerte y vida, entre opresión y liberación.
No fue el Cordero en sí el que produjo el milagro, sino la obediencia al mandato divino. El alimento, en este caso, se convirtió en testigo del pacto. El pan sin levadura representaba una salida rápida, sin tiempo para esperar. Las hierbas amargas hablaban del sufrimiento pasado, pero también del juicio sobre el enemigo. Y el Cordero, figura del Mesías, anticipaba el sacrificio redentor. Comer era una declaración espiritual. Cada bocado era un acto de fe. El alimento se convirtió en escudo. Donde había obediencia, no entró la destrucción. En otro episodio durante la vida del profeta Eliseo, la comida volvió a ser protagonista de una intervención divina. En 2 Reyes 4, los hijos de los profetas preparaban una comida sin saber que habían echado calabazas silvestres venenosas en el guiso. Al probarla gritaron: «Varón de Dios, hay muerte en esta olla». Eliseo pidió harina, la arrojó dentro de la olla y ordenó servir nuevamente. Y no hubo más daño. La harina, por sí sola, no tiene propiedades para neutralizar veneno. Pero cuando fue aplicada bajo instrucción profética, se convirtió en instrumento de sanidad. Lo que estaba maldito fue revertido. El alimento dejó de ser peligro y se convirtió en provisión segura. Este principio revela que lo que entra al cuerpo puede ser santificado, transformado, purificado cuando hay intervención del cielo. Nada es definitivo cuando la presencia de Dios actúa. Lo que parecía maldición es revertido por la fe. Y así, el alimento se vuelve símbolo de redención. No por el contenido, sino por el toque divino que lo restaura. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús tomó lo poco, lo levantó al cielo, dio gracias y luego lo repartió. No aumentó por sí mismo, sino cuando fue bendecido. Juan 6 relata que más de 5,000 fueron alimentados. Pero lo más profundo de ese acto no fue la cantidad, sino lo que vino después. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre». El alimento físico apuntaba al espiritual. El milagro visible conducía al eterno. Y todo empezó con una acción sencilla: bendecir lo que estaba en la mano. La mujer sirofenicia, al rogar por la sanidad de su hija, escuchó de labios del maestro una respuesta provocadora: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Pero ella respondió: «Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Con esa respuesta, Jesús reconoció su fe y le concedió el milagro. Nuevamente, el pan fue figura de pacto, de derecho espiritual. Y aunque parecía fuera del alcance, la fe lo alcanzó. Lo que parecía ajeno se volvió cobertura. Y la comida, una vez más, fue parte de la revelación. En el camino a Emaús, 2 discípulos caminaban con el corazón abatido. No entendían lo que había pasado en Jerusalén. Un hombre se les une y comienza a explicarles las Escrituras. Pero sus ojos no se abren hasta que ese hombre, Jesús, resucitado, toma el pan, lo parte y lo bendice. En ese instante lo reconocen. El pan otra vez se convierte en puente. No fue el discurso lo que les trajo revelación, fue el acto de comer con propósito. El alimento se volvió revelador, no por lo que era, sino por cómo fue recibido. A lo largo de las Escrituras, el acto de comer con propósito divino se convierte en acto de guerra, de redención, de pacto. Y cada uno de estos pasajes demuestra que Dios ha usado alimentos específicos para romper ciclos, sellar alianzas, sanar cuerpos y liberar almas. El enemigo siempre ha querido distorsionar esta verdad, usando alimentos para pactos oscuros, para contaminar, para oprimir. Pero Dios ha levantado una bandera en medio de su pueblo, enseñando que lo que Él santifica no puede ser tocado por la maldición. El alimento consagrado, cuando es recibido en fe, no solo alimenta,
también protege, no solo sacia, también limpia, no solo fortalece, también libera. En cada historia, lo que marcó la diferencia no fue el ingrediente, sino la obediencia, la fe, la palabra profética que acompañó el acto de comer. La brujería puede buscar caminos ocultos, pero la santidad expone la mentira. Y el alimento, cuando es instrumento de Dios, se convierte en barrera infranqueable. Así como el pan era figura del cuerpo entregado, como el vino era símbolo de la sangre derramada, también el alimento que hoy se consagra bajo dirección divina se vuelve arma espiritual. Porque no se trata solo de qué se come, sino de cómo se come. No importa solo el plato, sino el propósito. Y cuando hay entendimiento, todo cambia. La comida se convierte en cobertura, la mesa se transforma en altar, y el creyente, al participar con discernimiento, se posiciona en una dimensión donde los ataques ya no lo tocan, porque está cubierto por lo que ha sido bendecido desde lo alto. Cuando el pueblo de Dios aprende a discernir los tiempos espirituales, no también debe aprender a discernir los elementos que lo rodean. Lo que Dios ha puesto en la tierra como provisión no es casualidad, es cobertura. Y dentro de esa cobertura, el alimento ocupa un lugar que no puede seguir siendo ignorado por quienes desean vivir bajo la plenitud de la protección divina. Comer no es solamente un acto de subsistencia. Para el creyente, cada alimento debe convertirse en una oportunidad de alineación con el cielo. Lo que entra en el cuerpo afecta al alma, y lo que afecta al alma puede abrir o cerrar portales espirituales. Por eso, vivir bajo cobertura espiritual incluye también saber cómo usar, recibir y consagrar lo que Dios ha santificado como escudo contra las tinieblas. Desde los primeros relatos bíblicos, el alimento fue el punto de quiebre entre la obediencia y la caída. Adán y Eva no fueron tentados con poder ni con posesiones, sino con comida. Lo que parecía inofensivo se convirtió en la herramienta que el enemigo usó para introducir el pecado en el mundo. No fue el fruto en sí, sino el acto de ingerirlo fuera de la voluntad de Dios. Esa transgresión abrió una grieta que afectó toda la creación. Pero el mismo Dios que vio caer al hombre a través de la comida, más adelante estableció pactos, liberaciones, juicios y restauraciones también a través de lo que se comía. Lo que el enemigo quiso usar como canal de maldición, Dios lo redimió como instrumento de santidad. Por eso, en el caminar diario del creyente, el alimento no puede seguir siendo abordado desde una perspectiva neutral. Hay alimentos que deben ser parte activa de la vida espiritual, no por moda ni por costumbre, sino por obediencia. Cada vez que se prepara una comida, cada vez que se sirve un plato, debe haber conciencia. Conciencia de que el alimento puede ser arma o puerta, puede ser escudo o debilidad, puede ser fuente de fuerza espiritual o inicio de contaminación invisible. Y la diferencia entre uno y otro no está en su sabor, ni en su textura, ni en su procedencia natural. La diferencia está en la forma en que se consagra, se bendice y se recibe. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Pero también mostró que lo que se recibe con fe puede ser canal de bendición. Al tomar el pan y el vino en la última cena, no se limitó a repartir una comida simbólica. Declaró: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No fue un juego de palabras. Fue un acto profético. El alimento en manos de Jesús se volvió vida, pacto, eternidad. Hoy, en manos del creyente, los alimentos que Dios ha apartado también pueden actuar con esa dimensión espiritual, si se entienden como parte del diseño divino para proteger y fortalecer. Integrar los alimentos sagrados en la vida diaria comienza con reconocer cuáles son y por qué fueron apartados por Dios.
No se trata de seguir listas, no, sino de volver al principio bíblico. Cada vez que la Escritura menciona un alimento con propósito espiritual, está revelando un principio. El aceite representa unción, la sal representa pacto, el pan sin levadura representa pureza, la miel representa revelación, el vino representa gozo espiritual. Cada uno tiene una función, no solo en la historia bíblica, sino también en la vida de aquellos que hoy desean vivir cubiertos. Pero esa función no se activa por costumbre, sino por entendimiento. Al preparar el aceite para cocinar no se está usando solamente un ingrediente vegetal. Si ese aceite ha sido consagrado en oración, si ha sido apartado para ser usado bajo la cobertura del nombre de Jesús, entonces cada gota es símbolo de la unción que rompe yugos. Isaías 10:27 lo afirma. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y si la unción puede destruir el yugo, entonces también puede destruir la contaminación que muchas veces entra sin que lo veamos. Cuando se rocía sal en la comida, no debe hacerse por tradición, debe hacerse con revelación. La sal es símbolo de permanencia, de limpieza, de autoridad. Jesús dijo, tened sal en vosotros mismos. Marcos 9:50. Esa sal que representa el carácter del reino puede ser parte de nuestras comidas, no como simple condimento, sino como acto de fidelidad. Cada pizca puede convertirse en recordatorio del pacto eterno con Dios. Y cuando se ora sobre ella, cuando se bendice en el nombre del Señor, se convierte en línea de defensa, invisible ante lo que el enemigo quiera introducir. El pan sin levadura no se reserva solo para días festivos. Puede formar parte de una dieta espiritual en momentos clave, días de limpieza, de renovación, de guerra espiritual, porque la levadura representa la corrupción, la mezcla. Pablo escribió a los corintios, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así como sois sin levadura. Primera epístola a los Corintios 5:7. Preparar pan sin levadura no es un ritual vacío, es una declaración de ruptura con el pecado, de pureza interior, de disposición para escuchar la voz de Dios sin interferencias. La miel, con su dulzura natural, puede actuar como medicina para el alma. El proverbista dijo, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16:24. Esa dulzura no se limita al paladar. Puede ser incorporada a la dieta como acto de restauración espiritual. En días de desaliento, de lucha interna, de confusión mental, una cucharada de miel consagrada puede recordar que la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Y cuando se come con esta revelación, la atmósfera cambia, lo amargo se disuelve, lo torcido se endereza. El vino tomado con discernimiento representa gozo restaurado, pacto renovado, sanidad. Pablo le dijo a Timoteo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera a Timoteo 5:23. No le estaba recomendando un hábito, sino una herramienta. Lo que era natural, en manos de un hombre consagrado, podía traer equilibrio y restauración. De igual forma, el creyente que entiende el simbolismo del vino puede integrarlo a momentos de reflexión, de oración, de consagración, sin caer en exceso ni en ligereza, porque lo que se consagra edifica. La incorporación de estos alimentos debe ser guiada por oración, respaldada por la palabra y hecha con propósito. No se trata de consumirlos por obligación, sino de recibirlos como cobertura. Y esa cobertura se fortalece cuando la casa entera camina bajo el mismo entendimiento. En el hogar donde se ora sobre los alimentos, donde se cocina con propósito,
donde se enseña a los hijos a bendecir lo que comen, el ambiente espiritual se transforma. El enemigo no puede operar con libertad en una casa donde todo ha sido entregado al Señor, incluso la comida. No hay espacio para supersticiones ni para misticismos vacíos. No se trata de fórmulas, se trata de principios. No se trata de imitar sin entendimiento, sino de vivir por revelación. Y cuando el creyente asume esa responsabilidad, comienza a ver resultados. La atmósfera cambia, las pesadillas cesan, las enfermedades retroceden, la claridad mental regresa, no por magia, sino por obediencia. Porque el Dios que hizo la tierra también preparó en ella la respuesta para toda forma de mal, ¿no? Así como se ora por protección, por provisión, por dirección, también se debe orar por discernimiento al comer. Lo que se pone en la mesa no debe ser escogido solo por gusto, sino por guía. Y si en algún momento el Espíritu Santo revela que cierto alimento ha sido contaminado espiritualmente, debe ser rechazado. No importa lo apetitoso que parezca, porque lo que el enemigo busca disfrazar como inofensivo puede ser canal de opresión. Pero cuando todo ha sido filtrado por la oración, santificado por la palabra y recibido con fe, se convierte en instrumento de liberación. Integrar los alimentos sagrados es parte de vivir bajo gobierno espiritual. Es extender el altar más allá del culto, más allá de la oración matutina. Es llevar el reino a la mesa, a la cocina, al almuerzo diario. Es entender que todo en la vida del creyente tiene dimensión espiritual. Comer no es neutral. Comer puede ser un acto de guerra o de rendición, de obediencia o de distracción. Y cuando se elige con discernimiento, se prepara con santidad y se recibe con acción de gracias, entonces el alimento se convierte en escudo. En cada comida, en cada bebida, en cada ingrediente, hay una oportunidad de renovar el pacto con Dios. El enemigo no tiene acceso a lo que ha sido cubierto por la sangre del Cordero y bendecido por la palabra. No puede operar donde hay obediencia. Y los alimentos sagrados, lejos de ser costumbres, son estrategias divinas. Herramientas activas. Parte del diseño celestial para un pueblo que no solo quiere sobrevivir, sino caminar en victoria. Y esa victoria comienza en lo secreto, en la oración que consagra, en la fe que activa, en la obediencia que protege. Cuando Dios crea algo, no lo hace al azar. Todo tiene un diseño, una función y un propósito eterno. Y si Él depositó poder espiritual en alimentos específicos, no fue para que los contempláramos con temor, sino para que los usáramos con autoridad. Este mensaje no es solo una advertencia, es una invitación. Porque los alimentos sagrados no son reliquias del pasado, son llaves activas que hoy, aquí y ahora siguen abriendo dimensiones de protección que el enemigo no puede penetrar. No se trata de seguir reglas, sino de responder al llamado de una vida consagrada en cada detalle. Dios está levantando una generación que no solo ora fuerte, sino que también discierne lo que pone sobre su mesa. Una generación que ya no vive por costumbre, sino por revelación. Cada comida puede ser una declaración de libertad. Cada ingrediente, una afirmación de fe. Lo que comes, cómo lo recibes, con quién lo compartes, todo puede convertirse en parte de tu armadura espiritual. Ya no se trata de comer por necesidad, sino de alimentarte con propósito. La batalla es real, pero también lo es la cobertura que Dios te ofrece. Y hoy esa cobertura está más cerca de lo que crees. Está en tu plato,